Gracias. Con su permiso, doctora Lomía, muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto verles de nuevo. Agradezco el espacio nuevamente para poder dirigirme a ustedes. Saludo también a todos los que nos están viendo desde casa, en la televisión, en las diferentes redes sociales, etcétera. Y justo este mensaje va a ser un poco para un recordatorio para la población, un recordatorio que queremos dar para que algunos mensajes no se olviden. Esto es importante. Podrán ver en esta diapositiva el primer mensaje. La epidemia, ¿no?, de COVID-19 en México no ha terminado. Esto es importante que a todos y todas nos quede muy claro. La epidemia aún no termina y como tal tenemos que trabajar para poder continuar disminuyendo los casos desde los estados o las entidades federativas en las que nos encontremos. Segundo, queremos hacer algunos recordatorios también de cómo se transmite este virus, cuáles son los síntomas para que nuestra población recuerde y para que esto quede todavía mucho más aterrizado en todos sus hogares. Recordemos que el virus de SARS-CoV pues es el que causa COVID-19 y que puede afectar a todas y todos, de todas las diferentes edades. Esto es muy importante. A todos y a todas les puede dar COVID. Y es sumamente indispensable que todas las medidas preventivas las llevemos a cabo. Vamos a recordar un poco también de esas medidas preventivas durante esta presentación. ¿Me puede pasar la siguiente? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a recordar cómo se transmite COVID. Si bien ya lo hemos mencionado a lo largo ya de casi más de 6 meses, ¿no?, desde que empezó esta pandemia, recuerdan que empezó desde el 31 de diciembre del 2019 allá en Wuhan y que hemos estado dando seguimiento y aprendiendo de este virus conforme ha pasado el tiempo. ¿Qué es lo importante? Pues hemos ya descubierto que como tal este virus tiene algunas medidas específicas y que se transmite de ciertas formas, que ya hemos repetido, pero que es importante recordarlas para la población y para que todos lo tengamos presente. ¿Cómo se transmite pues este virus en particular? Con todas estas gotitas que salen cuando hablamos y que son expedidas por nosotros cuando tosemos o cuando estornudamos, cuando hablamos, ya lo hemos comentado. Entonces, cuando una persona está enferma y hace estas situaciones de estornudar o de toser, pues puede contagiar a las demás personas. Por ello es muy importante pues todas las medidas que se han establecido y de las cuales también vamos a seguir continuando con esta charla. También cuando tocamos o estrechamos la mano, ¿no?, de alguna persona que está enferma y posteriormente nos llevamos esa mano a la boca, a los ojos o a la nariz. Entonces, también es sumamente importante que mantengamos nuestras medidas de higiene personal pues de manera muy importante con el lavado de manos que ya hemos comentado que debe durar por lo menos 20 segundos y si no tengo a la mano jabón y agua, puedo utilizar el alcohol gel. Eso también que quede muy claro. También hemos visto que este virus se transmite al tocar objetos o superficies que están contaminadas con el virus y que como tal también nosotros al tocar estas superficies después nos llevamos la mano, ¿no?, otra vez a la cara, a la boca o a la nariz y nos podemos contagiar. Entonces esto es muy importante, recordar cómo podemos contagiarnos de este virus, no se nos debe de olvidar. Y por supuesto aplicar las medidas que ya conocemos, que vamos a hacer énfasis nuevamente aquí y que nuestra población tiene que tener muy presente, como bien ya dijo el doctor Alomía, independientemente del semáforo en el que nos encontremos, estas medidas deben continuar. Todos y todas debemos aplicarlas para poder reducir el contagio del virus. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Muchas gracias. Algo nuevamente que queremos recalcar. Hay grupos en específico que hemos considerado como grupos de riesgo. Como les comentaba, pues también hemos visto ya con todos los datos, todos los análisis que hacemos todos los días y que se presentan en esta sesión y en los diferentes comunicados técnicos a los cuales todas y todos tienen acceso, pues que hay grupos de riesgo muy particulares que no debemos de olvidar que estas medidas las deben de aplicar y que además estas medidas los van a proteger a ellos. Entonces, en un primer lugar, quiero señalar a las personas de 60 años o más. Recordar que nosotros al aplicar las medidas preventivas para evitar
que se transmita el virus, a su vez estamos protegiendo a estas personas. Entonces es muy importante continuar a hacerlo, no olvidarlo independientemente de si el semáforo es naranja, si el semáforo es rojo, si el semáforo es amarillo. Estas medidas deben de continuar. Esto es algo que nuestra población no debe de perder de vista y que todos los días tenemos que recordar de manera muy clara. Mujeres embarazadas. Esto también se ha comentado en muchas veces y es importante también porque a su vez con las medidas que aplicamos también las protegemos a ellas. Personas con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. Estas personas también son consideradas como personas de riesgo en un grupo específico y que tenemos que cuidar. Y esto es importante. Y estas medidas también estas mismas personas las tienen que aplicar. Estos grupos de riesgo también deben de aplicar las medidas que ya conocemos. Personas que tienen enfermedades de algún tipo de inmunosupresión, es decir, que sus defensas están bajas, estas personas también son muy susceptibles y de riesgo para la presencia del virus. Es importante también tenerlas en cuenta. Por ahí pongo también personas que tienen alguna enfermedad cardíaca, personas que tienen enfermedades pulmonares, renales o del hígado también, sanguíneas o metabólicas. Es decir, en particular las personas que tienen alguna comorbilidad, así se le llama a alguna otra enfermedad, son personas que son de riesgo en particular y tienen más predisposición a complicarse. Pongo ahí algunos ejemplos, como podemos ver también, enfisema, bronquitis crónica o asma son parte también de las que se han identificado. Aquellos que padecen también obesidad y sobrepeso, también lo hemos revisado y vamos identificando que también tienen mucha más predisposición a presentar complicaciones. Y por supuesto también los menores de 5 años que hemos revisado que si bien tienen un comportamiento muy particular de la enfermedad, también es importante protegerlos. Entonces, esto no se debe de olvidar. ¿Por qué? Porque también es importante a la hora de presentar la sintomatología y a la hora de querer acudir a un hospital a recibir la atención médica. Por eso hacemos este llamado nuevamente. Si yo desde casa identifico que tengo alguna de estas situaciones y que pertenezco a los grupos de riesgo, debo de estar muy atento o atenta de mi sintomatología. Eso es muy importante y no se debe de olvidar. ¿Puedes pasar la siguiente? Gracias. Nuevamente queremos mostrarles los síntomas y lo hacemos precisamente de la mano con esta presentación sobre los grupos de riesgo. Tenemos que, ¿cuándo debo de sospechar que probablemente yo tenga COVID? Pues primero, que tenga yo tos o estornudos y que yo pueda también presentar, además de tos o estornudos, pueda tener fiebre, o si presento también dolor de cabeza. Entonces, tengo que presentar por lo menos 2 de estos síntomas, pero ojo, ¿no? Viene también que puede estar acompañado de algunos otros. Como menciono, pues COVID es un virus que de repente nos sorprende, ¿no? Y que también tiene otro tipo de sintomatología que no es común con las 3 primeras, sino que puede haber inclusive algún escurrimiento nasal, que tenga yo los ojos rojos o que me ocurra que tengo dolor en músculos o en las articulaciones. Tengo que tener muy bien identificados estos síntomas y con ello puedo saber si tengo o no tengo COVID y orientarme un poco más hacia pensar en la enfermedad. Pero hay algo muy importante que por eso mencionaba el grupo anterior. El grupo anterior está con mucha mayor predisposición a presentar y a volverse un caso grave. ¿Cómo o qué es lo más importante en estos grupos en particular? Estar muy atentos y atentas en casa, pues identificar primero si hay alguna dificultad para respirar o algún problema de falta de aire. Si esta situación ocurre, es grave y tengo que acudir inminentemente a un servicio de urgencias y no esperar. Entonces es muy importante volver a recordar esta sintomatología, volver a tener presente que esta epidemia aún no acaba y que tenemos que seguir preparados y con las medidas preventivas y bien enterados e informados nuevamente sobre cómo yo puedo sospechar que tengo COVID. ¿Me puede pasar la siguiente? Gracias. Entonces, ¿cuándo debo de solicitar la valoración médica? Ya lo hemos comentado ahorita un poco, pero es importante, primero, nuevamente enfatizo, pertenecer al sector vulnerable de la población ante la pandemia. Ya bien identificado estos grupos que ya mencionamos. Ante los primeros síntomas,
en particular en este grupo, es importante acudir a la valoración, no esperar, por favor. Hemos identificado que por diversas situaciones esperan y lo que no queremos es precisamente que se esperen, en particular si son de este grupo. Nuevamente lo menciono. Si se sienten mal y pertenecen a este grupo, no dejen pasar tiempo, pidan ayuda o vayan a la atención y a su valoración médica cuanto antes. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Gracias. Y aquí un poco más desglosado con algunas otras situaciones que se pueden presentar y que ameritan ir a la emergencia, a la urgencia, al hospital que corresponda. Si presento otra vez dificultad para respirar y en esa dificultad también inclusive puede haber un dolor del pecho intenso o que yo tenga falta de aire, que tenga un cansancio extremo, que tenga dificultad o que me falte el aire al caminar o hacer movimientos o que yo me encuentre con una sensación de confusión. Eso amerita ir a la emergencia y hacer a la atención de urgencias. Sí, es sumamente importante nuevamente aterrizar esta sintomatología. ¿Me puedes pasar la siguiente? Gracias. Recordemos que para COVID-19 no toda la sintomatología o no todos aquellos que les dé COVID van a llegar a ser pacientes que se compliquen o pacientes que sean de gravedad. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Cuando hay una sintomatología leve y si no pertenezco a los grupos de riesgo, pues entonces no hay como tal una necesidad tal vez de acudir a la consulta médica. Pero debo de estar muy atento de mi sintomatología o atenta para poder ver en su caso y conocer la sintomatología de gravedad si requiero o no acudir. Es importante reservar, como ya sabemos, como se presenta todos los días aquí, en la proporción de ocupación hospitalaria, reservar las camas de urgencia y las camas de hospitalización para aquellas personas que pueden entrar en la sintomatología de gravedad o complicarse. Y muy importante nuevamente, si hay alguna duda, si tengo alguna situación que quiero conocer más a fondo, debo de consultar a mi médico o médica y debo de acudir, por supuesto, también a las fuentes de información que ya tenemos. Les coloco ahí en particular un link en el que vendrán los datos de contacto de números telefónicos a los que pueden llamar en caso de tener alguna duda o comunicarse, ¿no? Vía, pueden meterse a la página para revisar mucha mayor información y algunas entidades federativas inclusive han colocado algunas aplicaciones o algún otro tipo de estrategias para mantener comunicación con la población en general. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Esta es a donde nos lleva ese link, en donde tenemos varios números telefónicos a los que la población puede comunicarse sin problema, ya sea a través de la página, y también los coloqué aquí porque si me están, como sabemos, nos están viendo también en el medio televisivo y es importante también difundir esta información por ese medio. Entonces, está varios de los números, ya no voy a ahondar en cada uno de ellos, pero simplemente es para que conozcan que todos ellos están con personal capacitado que puede orientar y que puede dar información al respecto de COVID-19. ¿Me puede pasar la siguiente? Gracias. Entonces, con esto que hemos revisado, nuevamente es hacer un llamado a la población para comentar que la epidemia no ha terminado en México. Independientemente de los semáforos, es importante continuar con todas estas medidas, es importante recordar, hablar y que la población sepa que tenemos que continuar estableciendo todas estas perspectivas, desde evitar salir para las actividades no esenciales, en la medida de lo posible, hasta lavar las manos, como ya sabemos, por lo menos durante 20 segundos. Si no tengo al alcance agua y jabón, puedo utilizar el alcohol gel, pero esto se debe de seguir haciendo. Entonces hacemos este recordatorio a la población, es sumamente importante que todavía todos y todas ustedes nos apoyen con estas actividades y acciones. Además, también hay que continuar todavía evitar saludando de mano o de beso. Estas son actividades que vamos a tener que continuar haciendo. Entonces, es muy importante volver a plasmarlas y volver a tenerlas en cuenta. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor?
No olvidar, además, la sana distancia. Ya vemos en las calles que hay más movilidad, ¿no? Pero es importante que no se nos olvide que además de las medidas anteriores tenemos que hacer la sana distancia. Esta sana distancia ya la conocen, son medidas para reducir el contacto entre las personas que involucran cierto espaciamiento entre personas que puede ir hasta de 1.5 metros, ¿no? Hasta con más seguridad de más o menos 2.25 metros. Lo ideal, ¿no? Si yo no sé cuánto es 1.5 metros o 2.25 metros, es de 2 a 3 brazos, ¿no? Tengo que mantener una distancia de 2 a 3 brazos. Entonces, eso lo tenemos que aplicar. Y bueno, pues esto no lo debemos de olvidar tampoco en esta semaforización en la que se encuentra la entidad federativa. ¿Me puedes pasar la siguiente? Además, ¿no? Recordar la etiqueta respiratoria. Si yo traigo también el cubrebocas, también tengo que utilizar la etiqueta respiratoria. Si me da tos o quiero estornudar y traigo el cubrebocas puesto, es importante también aplicar esa etiqueta respiratoria. Si no lo traigo, pues también hay que hacerlo. Entonces, no olvidarlo, toser o estornudar en el pliegue de codo se le llama etiqueta respiratoria. Debo de evitar los lugares concurridos en la medida de lo posible, ¿no? Y independientemente de ello, si voy en el transporte público, si tengo que ir en una situación en donde me voy a encontrar con más personas, llegando a mi casa, al trabajo o a donde tenga que llegar, me tengo que lavar las manos, ¿no? Si no hay agua y jabón cerca, puedo utilizar un alcohol gel y con ello pues voy a hacer estas medidas que nos van a cuidar a todas y todos. Y bueno, por supuesto también ya se ha hablado del uso correcto del cubrebocas. ¿Puedes pasar la siguiente? También es importante que en casa continúen haciendo todas las medidas que corresponden. ¿Qué podemos hacer en casa? Bueno, pues en casa lo ideal es ventilar los espacios y además permitir la entrada del sol. Entonces, además de limpiar las superficies, también tenemos que tener esto ventilado, podemos dejar entrar un poco el sol, ¿no? A nuestros hogares y tenemos que limpiar las superficies que más tengan cierto contacto con personas, que generalmente son los apagadores, los barandales y las manijas de las puertas. Entonces, estas actividades tenemos que continuar haciéndolas, deben de formar parte de una rutina de vida y es importante no olvidarlas. El cloro, que es el del uso comercial, ¿no? Sigue siendo el desinfectante eficaz para limpiar las superficies. Entonces, este lo tenemos que utilizar todas y todos en nuestros hogares en la manera de lo posible y desinfectar, pues, como les comento, estos sitios en particular. ¿Me puedes pasar la siguiente? Y bueno, pues, como tal, es importante entonces continuar practicando todas estas medidas básicas de prevención. Todos estos materiales que yo les acabo de presentar igualmente están en el sitio de la página de coronavirus.gov.mx. Es importante no olvidar visitarla y volver a recordar todo este material, ¿no? Que se tiene, todas estas actividades y acciones, y sin olvidar que también pues muchas de las personas siguen estando en casa y que siguen haciendo y apoyando pues estas actividades que les he presentado. Es importante también que entre todas y todos nos mantengamos en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos y amigas, ¿no? Para que sabemos que son aquellos que tienen o que se representa como un sector vulnerable o el grupo de riesgo que ya revisamos quiénes son. También es importante apoyarles en ese sentido porque pues ya llevamos prácticamente mucho tiempo aplicando estas medidas que a todos nos cuidan. ¿Me puedes pasar la siguiente? Y bien, entonces pues con esto cierro y les agradezco toda su atención. Importante no olvidar, ¿no? Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Muchas gracias.